24. 3 crucifixiones. Sobre lo que vimos en el video pasado, tanto para la Anunciación como para cualquier otro tema místico, un tratamiento no realista es el único adecuado. Pero para que nos quede un poco más claro, comparemos 3 tratamientos sobre un mismo tema. En esta ocasión abordaremos un tema místico, pero a la vez reconocible e inconfundible como la crucifixión. La primera de estas es el Cristo en la cruz de Rubens. Esta versión fue pintada alrededor del año 1610 y se encuentra en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes. Rubens no tenía en lo absoluto limitaciones técnicas o de destreza. Para él era habitual el uso de las leyes de perspectiva y de la anatomía que hacía mucho tiempo habían sido descubiertas y codificadas. Además, poseía todo el repertorio de conocimientos para la creación de los efectos de luz y de sombra y las diversas maneras de realizar la ilusión de profundidad y construir formas que parecieran sólidas y vigorosas. En nuestro video 10 de esta serie vimos la parte realista en Rubens, hablando del mito de Prometeo. Acá arriba te dejo el enlace para que lo veas y comprendas el porqué y cómo recurre a la emoción y se aprovecha de nuestra propia experiencia del dolor y el placer. Rubens nos vuelve a mostrar una figura masculina semidesnuda, magníficamente pintada, que es Cristo solo por asociación de ideas. Nada o casi nada hay que nos dé la connotación mística del tema. Somos nosotros mismos los que a través de ideas preconcebidas le conferimos la identidad y la expresividad. En cuanto a la contribución del pintor, nada de lo intrínsecamente divino hay en esta figura de un hombre clavado en una cruz. Si dejáramos a un lado los símbolos religiosos y la idea del sufrimiento en la cruz, seguimos viendo a un hombre realizando un esfuerzo supremo que podía ser un gimnasta o bien un actor captado en un momento culminante de una magnífica representación. El resultado total es asombrosamente escenográfico. La iluminación y el fondo con su ilusión de tormenta y profundidad son maravillosamente dramáticos y son tan reales que casi nos hacen sentir que estamos ahí, pero por supuesto es cabalmente lo que intenta. Ahora bien, virtualmente no hay verdadera distorsión en el cuadro de Rubens. Las facciones están trabajadas en agonía, los músculos de los brazos y del tórax están extrañamente tensos, pero nada de esto es una distorsión de lo natural. No solo no hay distorsión y difícilmente hay exageración, todo está representado en el cuadro en su clímax dramático, pero no se encuentra en él nada que no pudiese haber sido producido directamente de la naturaleza. En la actualidad el cuadro logra su efecto en los mismos términos en que lo hizo cuando fue pintado hace ya 4 siglos. Puede resultar interesante que por ti mismo compares estos dos cuadros, la crucifixión y el Prometeo del video 10, con temas tan distantes entre sí, uno un mito griego y el otro un paisaje cristiano. Pero puedes descubrir si Rubens los abordó con alguna diferencia significativa en su punto de vista. Los cuadros se presentan para la comparación dada su coincidencia en la representación de un hombre en agonía. Hay también cierto paralelismo bastante sorprendente en los personajes. Prometeo llevó el fuego a los hombres que amaba y fue castigado por ello, y Cristo llevó a los hombres la redención y, aunque su crucifixión no es propiamente un castigo, es el precio que tuvo que pagar para salvar las almas. Retornando ahora al Greco, el gran expresionista entre los antiguos maestros, nos encontramos con que a él no le place dejar que el espíritu místico y milagros del cuadro sea puesto por nosotros, quedando él como director escenográfico.
En su Cristo en la cruz, pintado en la misma época de Rubens en 1610, quiere ser él mismo el productor del misterio y del milagro inherentes a su versión de la crucifixión. Y para lograrlo, debe apartarse de las apariencias reales. Como fondo, crea un espacio cruzado por formas ambiguas y luces que hacen resplandecer la ciudad de Toledo, que resultan sobrenaturales como jamás han existido. Es más difícil imaginarnos si el modelo del Greco era así en realidad, lo que no pasa con el hombre que posó para el Cristo de Rubens. De hecho, lo vemos, no tenemos que imaginarlo. En el cuadro del Greco, la figura parece más bien estar magníficamente suspendida como si fuese ingrávida. Todo es irreal. Aunque no supiéramos de antemano el relato de la crucifixión, podríamos, sin embargo, tener conciencia de que el tema de este cuadro obsesionante no es una simple escena de tortura, sino que estos efectos lo dotan para crear un acontecimiento divino. Y como tercer ejemplo tenemos al maestro de la leyenda de San Francisco. Es el nombre con el que se designa a los artistas italianos anónimos que realizaban trabajos religiosos, en particular estas cruces, que se produjeron en gran cantidad hacia finales del siglo XII y durante el siglo XIII. Esta fue pintada aproximadamente en el año 1280 y se encuentra en el Museo de Filadelfia. Las que aún existen varían en tamaño y calidad de acuerdo a la amplitud y riqueza de la iglesia para las que originalmente se encargaron. En las cruces más antiguas, la figura de Cristo es recta y erguida, colocada simétricamente sobre el eje de la cruz. Tiene los ojos muy abiertos y no hay muestras de dolor ni en su rostro ni en su cuerpo. Pero al paso del tiempo la cabeza se inclinó y el cuerpo se comenzó a combar hacia la izquierda. El siguiente paso iconográfico en la historia fue mostrar a Cristo muerto en la cruz y con el cuerpo cada vez más curvado hacia afuera. Para la época en que fueron pintadas, seguramente la figura en la cruz les parecía mucho más real de lo que nos parece hoy día. El pintor tuvo que hacer esfuerzos para tratar partes de la figura de un modo naturalista. Pero lo cierto es que el realismo, en los términos en los que hemos venido explicando, estaba también más allá de su concepción. El cendal o paño queda ante todo como un ejemplo decorativo de la línea. El cabello es tan convencional que no es posible imaginar que el pintor haya intentado algo parecido al realismo, y la oreja sobrepuesta entre la cabellera y la barba dan la impresión de haber sido hechos de último minuto. Y no hay empeño en una versión realista de las diversas figuras implicadas. Hay 4 escalas que se van haciendo más pequeñas debido a su importancia. La mayor, por supuesto, está reservada únicamente a Cristo. La Virgen y San Juan comparten la siguiente: los ángeles afligidos en los extremos de los brazos de la cruz, y la más pequeñita, en último término, al simple ser humano arrodillado a los pies de Cristo. Las figuras son símbolos expresivos y no representaciones realistas, y la figura de Cristo cobra una realidad espiritual profundamente conmovedora. Probablemente este pintor quería ser lo más real que podía, sin embargo, tenía que guardar el canon convencional que se imponía para la época. Tal vez este pintor, a diferencia de otros, sí hubiese sido completamente naturalista, pero ¿eso en qué hubieran cambiado las cosas en la historia del arte? Su intención genuina era conseguir una expresión del misterio de la crucifixión y la consigue, no importa por qué medios. Después de estudiar las 3 crucifixiones, debemos decir que las distorsiones, independientemente de su origen, determinan el carácter de la pintura. Esa pintura que nos habla a través de sus propias distorsiones. Te invito para que veas los demás videos de este canal y tengas un panorama completo de lo que llevamos hasta el momento sobre realismo y expresionismo. Y no olvides dejar tu like, compartir, visitar a nuestros canales amigos y suscribirte al canal de Aprendiendo Arte con La Baladona.